El pastor Franklin decía que para muchos de nosotros es un día triste porque recordamos a los seres queridos que ya están en la presencia de Dios. Para otros, pues, siempre está ese misterio, como decía la pastora Jennifer, de la muerte. Pero estamos celebrando hoy este Día de los Santos en medio de la promesa de Dios. Esa promesa que hemos escuchado en las lecturas bíblicas que hemos oído. En Ageo, donde dice el Señor que Él va a volver y construir el templo. Pero no se refiere al templo físico de piedras. Está diciendo que vuelve, que va a hacer temblar las naciones con su presencia, porque su reino va a ser una realidad entre nosotros. La promesa de Jesús cuando le dice a los saduceos que no creían en la resurrección e imaginaban, bueno, si este se casó, ¿con quién se va a casar? Y Jesús le dice, es que ustedes están equivocados, porque la resurrección no es solamente del cuerpo, es del espíritu. Y ya no van a ser como somos ahora, sino que vamos a ser partes de la gran divinidad de los ángeles, del reino de Dios hecho una realidad entre nosotros. Y de esta última lectura a los hebreos, cuando el que está escribiendo, predicando, le recuerda a la congregación que es la fe en esa promesa del Dios vivo, el que nos lleva adelante, puesto los ojos siempre en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra leída entre nosotros. Gracias porque sabemos que esta palabra tuya es viva y tiene fruto en nuestras vidas. Te rogamos, oh Señor, que una vez más hagas esta palabra prosperar en nuestros corazones, que podamos alegrarnos en tus promesas de vida. Señor, manifiéstate entre nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Hoy estamos celebrando el Día de los Santos. En nuestros países, en América Latina, en general se le llamaba el Día de ¿qué? De los Muertos, ¿verdad? El Día de los Muertos, una cosa más fuerte. Nosotros le decimos el Día de los Santos porque en Dios, en el Señor, en nuestra fe, cuando estamos en comunión con Dios, somos santos y santas. No solamente los que se han ido ya a su presencia, sino que nosotros que amamos a Dios, que queremos seguirle, que estamos esforzándonos para ser buenos cristianos, somos santos y santas por la gracia del Señor. Yo recuerdo en este Día de los Muertos en mi tierra, en Cuba, que siempre ese día nosotros íbamos, mis padres, mi madre y sus hermanas especialmente, mis tías, iban al cementerio. Ahora, el cementerio en Cuba, me imagino que en la mayoría de los países latinoamericanos, no son como los cementerios aquí que parecen un campo, donde no se ven las tumbas, se ven unas cositas así, unas florecitas. Pero en Cuba eran tumbas, es decir, con cemento, con mármol, algunas eran bien grandes, casi como una casa, otras tenían ángeles, estatuas de ángeles, estatuas de símbolos, personajes simbólicos. Y a nosotros los niños nos gustaba caminar por el cementerio, íbamos por las tumbas mirando y mirábamos los nombres. Es decir, era casi como un juego, mientras que era de día. Oíamos las historias que hacían nuestras madres allí alrededor de la tumba de mi abuelo, que era el único que estaba en una tumba en ese momento. Y nos gustaba oírla, pero gustábamos hasta que se ponía el sol. Cuando empezaba a oscurecerse, ya de momento la cosa no estaba tan buena. Y de momento el cementerio ya no nos gustaba tanto, ¿verdad? Y queríamos irnos para la casa lo más pronto posible. Yo veo a algunos sonriendo, me imagino que es la experiencia de algunos, ¿verdad? Vámonos para la casa. Miren, a mí me gustaba oír las historias de mis antepasados, de mi abuelo, de mi abuela, pero allí en el cementerio casi que me daban miedo. Sin embargo,
cuando oía esas mismas historias en mi casa. Allí alrededor de la mesa donde había vida, donde había alegría, donde había cena, y estábamos todos juntos. Esas historias de mi abuelo, de mi abuela, de mis tíos, de mis abuelos que ya habían muerto, me hacían sentirme que era parte de aquello. Es más, que cuando mi mamá me decía, tu abuelo fue un poeta y fue un escritor y fue un periodista. Yo me acuerdo cuando ella me contó que mi abuelo se atrevió a escribir en el periódico algo en contra del alcalde del pueblo, y que por eso lo llevaron a la cárcel. Yo me sentía orgullosa. Yo decía, qué bueno que yo pertenezco a esa familia. Me sentía contenta, me sentía bien cerca de aquellos antepasados, cuando es porque estamos en vida y lo sentía que estaban viviendo con nosotros, y yo me sentía que era parte y muy orgullosa, no solamente orgullosa, sino que yo decía, ay, yo quiero ser algún día como él, yo quiero ser valiente como él, yo quiero ser fiel como mi abuelo, quiero ser honesta como mi abuelo, quiero decir la verdad como mi abuelo, aunque me cueste, yo decía, muy heroica, ¿verdad? Aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida. Es decir, que el escuchar las historias de mis antepasados, de esos que ya no estaban con nosotros, me hacía a mí afirmar las raíces. Yo vengo de ahí. Esa es mi familia. Me afirmaba las raíces. Me sentía orgullosa de lo que era. Me sentía que no estaba sola y me daba metas para seguir adelante, para alcanzar y ser digna de ser parte de esa familia. Al leer la epístola a los Hebreos, y meditando sobre este día y meditando sobre esos capítulos que leímos hoy, yo me puse a pensar, caramba, eso es lo que estaba haciendo el predicador de la carta a los Hebreos. Lo que él estaba haciendo era recordándole a aquellos cristianos que en aquellos momentos estaban pasando dificultades y peligros, recordándoles que ellos eran parte de una familia de la cual se tenían que sentir orgullosos, que ellos no estaban solos, que ellos tenían una gran multitud de testigos y que al ser parte de esa familia, ellos debían de tener las mismas metas y seguir adelante por la gracia y el poder de aquel que los unía, que era Jesucristo. Y la epístola de los Hebreos me hizo a mí reflexionar sobre eso y quise estudiar un poco más de esa epístola. Es uno de los libros más fascinantes del Nuevo Testamento, aunque no sabemos exactamente ni quién lo escribió, ni a quién lo escribió. Cuando leemos las cartas de Pablo, sabemos que exactamente es Pablo el que estaba escribiendo, ¿verdad? Y sabemos que Pablo le estaba escribiendo a algunas iglesias en Colosenses o a los Filipenses o a los Galacenses o a los romanos. En Hebreos no sabemos quién era la congregación, no sabemos quién era la persona que estaba escribiendo, pero por el estilo de Hebreos, los eruditos de la Biblia han dicho, no era un escritor, era más bien un sermón. Era un pastor que conocía a su congregación, una congregación que en esa época eran los años del 60 al 100 después de Cristo, años en que la iglesia estaba viviendo tiempos difíciles porque estaba ya la persecución muy fuerte, donde habían mártires, y no solamente la iglesia estaba debatiéndose de luchas con lo exterior, sino internamente también. Era el tiempo en que la iglesia empieza a preguntarse quiénes somos. Y habían otras ideologías, y aquel decía, no, Cristo era esto, Cristo era Dios solamente, el otro decía, no, que Cristo es humano. Era el tiempo en que la iglesia tenía que definirse quién es la iglesia, y también era el tiempo en que los cristianos que pensaban que Cristo iba a retornar muy pronto, empezaron a preguntarse, pero bueno, y en medio de estas persecuciones, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a venir Cristo? Y empezaron a debilitarse un poco en la fe, y algunos retrocedían, y habían persecución, y habían mártires. Es decir, era un tiempo bien difícil para aquella iglesia. Viene aquel predicador, aquel pastor que conocía de esta congregación donde estaban sufriendo y les dice, tengan ánimo, hermanos y hermanas.
Anímense, levanten esa fe, porque miren, y ahí les dice, nosotros no estamos solos. Animen esa fe, porque la fe está basada en una promesa que aunque todavía no vemos cumplir, sabemos con certeza que es cierta. Porque nuestro Dios es el Dios de la vida, nuestro Dios es Dios fiel. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera y que no ha llegado todavía, pero creemos en ella. Y entonces le empieza a contar, ¿verdad? Los que han leído el capítulo completo, no podíamos leerlo todo porque es muy largo, pero les empieza a contar de sus antepasados. Igual que hacía mi mamá conmigo, que me contaba de mis abuelos y de mi abuela y de mis tíos y me decía, mira lo que hizo. Ahí le empieza entonces el escritor, el predicador, a recordarle a aquella congregación. Abel, ¿se acuerdan de Abel? Y de Abraham, y de Sara, y de Moisés. Miren, recuerden aquellos antepasados lo que hicieron. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por fe, porque tuvieron que enfrentar dificultades, tuvieron que enfrentar peligro, tuvieron falta de fe en muchos momentos, ¿verdad que sí? Y Dios les pidió, Abraham le pidió nada más, nada menos que a su hijo, y allá fue Abraham a dar por fe a su hijo. Y le siguió recordando. Y ustedes saben qué, que le recordaba a todos aquellos hombres y aquellas mujeres. Y lo que a mí me encanta de la Biblia, hermanos y hermanas, les voy a ser fiel, honesta, es que cuando yo leo los nombres de todas esas personas, veo a hombres sí muy buenos que sufrieron, que tuvieron fe, pero veo también que fueron hombres y mujeres que como yo tuvieron errores, tuvieron pecados, tuvieron dudas. ¿Verdad? No les decimos santos porque no tenían absolutamente nada, no tenían nada malo o no cometieron nunca errores o no cometieron pecados. Los cometieron y bastante. Y fueron débiles como nosotros a veces somos débiles. Y tuvieron dudas como nosotros a veces tenemos dudas. Pero por la gracia de Dios, tuvieron también una fe tan poderosa que pudieron enfrentar sus propias dudas, pudieron enfrentar sus pecados, pudieron enfrentar lo que vino, lo que viniera. Y pudieron triunfar. Aunque miren, le dice el escritor, pero no alcanzaron la promesa todavía. Todavía no alcanzaron la promesa porque todavía no está el reino de Dios completamente completo. Todavía el reino de Dios no está completamente realizado. Pero ellos pudieron seguir adelante por fe en la promesa de vida, que es la que nos lleva adelante, que es la que nos da lo que nosotros a veces necesitamos, ¿verdad? Que nos parece que no podemos más ni dar un paso más hasta que clamamos al Señor. Y como con un milagro, porque es un milagro. Cuando de momento nos sentimos que aunque no podíamos dar un paso más, de momento lo damos y nos sentimos nuevas fuerzas. Y miramos allá adelante, puestos los ojos en Jesús, que es el que nos da la mano y nos lleva, levántate, sigue, tú puedes. Y la promesa es cierta y el reino de Dios está entre nosotros. Y algún día va a ser una realidad completamente. Me encanta a mí también saber, recordar que aquellas personas, aquella congregación, el predicador les está hablando porque era una congregación que estaba cansada. Se estaban cansando. ¿Cuántos de ustedes a veces tienen cansancio? ¿Verdad que a veces tenemos cansancio? Y a veces nos sentimos mal, hasta cansancio a veces, hasta que nos pidan hacer algo más. Porque nosotros a veces decimos, pero es que es tanto que me están pidiendo hacer, ya no puedo hacer más nada. Aquella congregación estaba en un momento en que ya no podían más. Porque el Señor Jesús no había llegado, porque le estaban matando a la gente que los estaban siguiendo, porque había dolor en las casas, porque había cansancio espiritual. El escritor, el predicador les recuerda, sigan adelante,
Levanten las rodillas, pongan los ojos en Jesús, porque es Jesús el que le va a devolver las fuerzas que a ustedes se les están yendo. Recordar a nuestros antepasados en la fe nos ayuda a recobrar nuestras fuerzas, a recobrar nuestras esperanzas y a seguir adelante. Y recordando nuestros antepasados nos da también una meta, algo que alcanzar. Oh sí, Señor, perdóname con mi cansancio, perdóname mis dudas, pero allí está mi meta, Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero amarte. Señor, yo quiero darte lo que yo pueda. Recordar nuestros antepasados nos ayuda también a reflexionar en nosotros. Ellos nos dieron tantas cosas y es por la fe de ellos que nosotros podemos seguir adelante. Pero yo me pregunté ayer, mientras preparaba el sermón, ¿y qué le voy a dejar yo a mi gente, a mi familia, a la iglesia? ¿Cuál es mi legado? Se mencionará algún día mi nombre y recordarán diciendo, mira, por fe Yolanda hizo esto. Recordándonos antepasados, es recibir el legado que ellos nos han dado y estimularnos a nosotros a decir, yo también quiero dejar un legado a mis hijos, a mis nietos, a mis compañeros, a mis amistades, un legado en la historia de que por fe yo pude hacerlo, de que por fe yo pude tener gozo en medio de la dificultad y del dolor, que por fe tuve fuerza en medio del cansancio, que por fe tuve fe en medio de las dudas, que por fe en medio del dolor de la muerte tuve la victoria de la vida. ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestra gente? En estos días hemos estado hablando del diezmo y la importancia de dar el 10% a la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia no solamente hablamos de el edificio, sino el 10%, yo decía, realmente nuestros antepasados dieron no el 10%, y no está, porque no estamos hablando de dinero. Es el 10%, el 20%, el 30%, nada de eso es suficiente. Es el todo, que cuando le damos el todo, nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Cuando le damos toda nuestra vida a Cristo, no estamos hablando de dinero solamente. Es más que a veces eso no es ni lo más importante, porque podemos dar dinero y nuestro corazón seguir vacío. Podemos hacer mucho trabajo y nuestro corazón seguir lleno de angustia y de dolor y de dudas. Es venir a Cristo y decirle, Señor, tú eres mi meta y yo quiero poner mis ojos en ti y yo te quiero dar a ti toda mi vida. Toda mi vida, Señor. Y cuando te doy toda mi vida, te doy mis dudas y mi cansancio y mi dolor y mis temores y mi angustia. Porque cuando le damos al Señor nuestra vida, el Señor nos llena de tal manera que nosotros mismos no nos podemos explicar. Pero es así, hermanos y hermanas. Yo he estado, ¿verdad? Yo imagino que ustedes también. ¿Cómo podemos explicar que un día ya no podemos seguir ni dar, no queremos hasta ni siquiera seguir viviendo? Y cuando le damos nuestra vida al Señor, sentimos como algo nuevo que comienza en nosotros. Como una fortaleza que no sabemos, no podemos describirla. No podemos darle la receta, no podemos dar la receta a Magali de que se tome esta pastilla o esta medicina. La medicina es venir al Señor tal y como somos. Y decirle, Señor, aquí estoy. Y yo te quiero dar a ti no solamente el 10% de mi vida. Te quiero dar a ti toda mi vida. Toda mi vida. Así que en el día de hoy yo quiero que nosotros recordemos las promesas de Dios. Las promesas de Dios de la vida. Y que cuando recordemos a ellos, a esos que ya están en su presencia, yo sé que los vamos a extrañar, los extrañamos, pero el Señor borra nuestras lágrimas porque ellos están con nosotros. Ellos son la gran nube de testigos que nos ayudan, créanlo o no lo crean, nos ayudan a seguir adelante. A seguir adelante.
cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, podemos sentir esa presencia. Y quizás ya algunos de ustedes la han sentido. La presencia de esos testigos, de esos que nos amaron y que nos siguen amando, o esos que ni sin conocernos son parte de esa gran nube de testigos y nos aman y nos apoyan y nos sostienen para seguir adelante. Puesto los ojos en Jesús, podemos seguir adelante. Yo quiero terminar esta reflexión con un poema que es un himno que hizo el teólogo y historiador Justo González con Raquel Martínez, que es una de las musicólogas en el mundo hispano. Este es un himno que está en nuestro himnario de 1000 voces y dice: gracias, Dios vivo, por los que anunciaron en tiempos idos tu merced y gloria, y los caminos con valor trazaron de nuestra historia. En noche oscura fue tu cruz su guía, tu cruz su sombra bajo el sol ardiente. En luz y sombras en sus pechos ardía tu luz fulgente. Muy rudos golpes en la lid sufrieron, empero al débil tú tornaste fuerte. Y sin desmayo ellos te sirvieron hasta la muerte. Hoy que nos toca a nosotros continuar su historia, no te pedimos que nos des reposo, sino que sigas con nosotros hasta que con ellos podamos compartir en gloria tu eterno gozo. A nosotros nos toca hoy seguir la historia. ¿Cómo vamos a seguirla? ¿Cuál va a ser la parte de nosotros en esa historia? En esa gran historia que va aumentando la nube de testigos, que confiando en el Señor, testigos vivos y testigos ya en la presencia de Dios, todos juntos, confiando en la gran promesa de Dios, del Dios vivo que nos promete que llegará el día en que no habrá lágrima ni dolor, no habrá violencia, no habrá más guerra, no habrá más hambre, no habrá más corrupción, no habrá más abuso. El día en que el amor y la justicia y el perdón sea el pan de cada día. Y por esa promesa que nosotros empezamos a vivir cuando le damos nuestra vida al Señor. Porque empezamos a vivir esa promesa, esa vida, cuando le damos nuestra vida al Señor. Por esa promesa seguimos adelante. Con confianza, con fe, sabiendo que triunfamos por la gracia de nuestro Dios, que nos prometió vida y vida en abundancia. Amén. Ayúdeme con sus manos. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Cantemos que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su
casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Y en la casa de Dios, y en la casa de Dios, ven conmigo y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Esa batalla en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Adoremos, iglesia.